Monterrey. No, estamos en Historias para Ver. Y esto, ¿por qué no nos contás, Dani, qué es lo que estuvimos escuchando? La primera melodía. Mira, la primera melodía que estuvimos escuchando, la primera melodía, me parece, tenía ahora la segunda, que era La Ley del Monte. La Ley del Monte. Esta fue La Ley del Monte. Esta es la que pasó ahora. Después te cuento la otra, pero no me sorprenda justamente en el momento. Bueno, eso lo hace solamente conmigo. Era Vicente Fernández. Vicente Fernández era el charro de Huentitas. Tiene 51 álbumes grabados este hombre, ¿no? Es decir, una producción impresionante. Para alguien de que en un momento le habían dicho que era mejor que se dedicara a vender cacahuates en lugar de vender discos. Varios empezaron así. A Marilyn Monroe le dijeron que era mejor que se dedicara a ser secretaria. Pero tenía buena voz este muchacho. Sí. Tiene muy buena voz todavía. O sea que esta ranchera tiene una particularidad, es un 2x4. Ah, como el tango. Ah, sí. Como el tango. Es como el tango, nada más que... Es que el tango viene de la habanera española. De la habanera española. De la habanera española. Y bueno, entonces es normal que en México haya habido otro derivado de la habanera. Y este Vicente Fernández hasta tiene una estrella en el Paseo de las Estrellas en Hollywood. Ah, mira vos. Mira vos. Un exponente de la música mariachi que trascendió en mucho las fronteras de Jalisco. Y perdón, y la primera que escuchamos, que era El Jinete. Y la primera que escuchamos, El Jinete. El Jinete, Jorge Negrete lo hizo. Jorge Negrete, te diría que una de los próceres de la música mariachi, ¿no? Alguien que no se puede evitar nombrar porque creo que fue inclusive el que más difundió en películas y demás el arte de los mariachis. Esa es parte de la cultura de México. Muy bien. Bueno, volvemos hablando un poco de la vida de Pancho Villa. Pancho Villa, porque bueno, son los dos revolucionarios característicos de esa época, son Pancho Villa y Emilio Zapata. Uno estaba al norte, en Chihuahua, y el otro estaba más en la zona del sur, más en la zona cercana al Yucatán, ¿no? Uno era fundamentalmente hombre de a caballo, como Pancho Villa, un hombre que a edad muy joven se había tenido que alejar de su hogar, porque bueno, cuenta la historia, él al menos lo contaba así, de que mató a un hombre porque se propasó con su hermana. Y después de eso se tuvo que ir a esconder a los cerros, y después de eso, bueno, se incorporó a ciertas bandas, hasta que después es como que se legalizó su condición de... Así nace un caudillo. No en algunos siempre, casos, ¿no? No siempre, no, porque generalmente los caudillos, y sobre todo los caudillos en la Argentina, tienen un trasfondo, era un grupo socioeconómico más alto. Artigas era de una familia poderosa de Uruguay, sí. Rosas, una familia muy poderosa en Buenos Aires. Estanislao López era el que tenía un sustrato un poquito más bajo, pero Ibarra era de una familia también... Quiroga también. Y Quiroga era una familia también, con tierras, etcétera. Generalmente tenían... El caudillo, lo que pasa es que después la historia los deforma y los hace demasiado... los populariza, para decirlo, los adocena. Pero muchos de ellos, si vos lees las cartas de Quiroga, lees las cartas de Rosas, eran tipos instruidos. Eran personas que redactaban bien, que habían tenido cierto tipo de lectura, no eran unos intelectuales, eran tipos pragmáticos. En el caso de Pancho Villa, no. Pancho Villa fue analfabeto. A pesar de eso, cuando fue gobernador de Chihuahua, fundó como 150 escuelas, justamente por eso, capaz. No, por supuesto que por eso. Y bueno, lo que tiene toda esta historia que primero de bandido, que se va incorporando a la ley, que lo apadrina Madero, que pelea con Madero hasta que muere Madero, y entonces ahí empiezan las leyes, las reyertas entre los distintos grupos, que realmente no es para marear a cualquiera la compleja situación política que tuvo México, y que tuvo México durante muchos años. El hecho concreto es que en un momento víctima del que era entonces presidente de México, Obregón, que había sido al principio su aliado, después se hizo su íntimo enemigo, y al apoyo que le había dado Obregón las tropas americanas, Pancho Villa pasa a la frontera de Estados Unidos e invade. Es la única persona que invadió los Estados Unidos. Estados Unidos es un lugar que
no, solamente puede ser invadido por Canadá o por México. Claro, sí. Los canadienses nunca hicieron nada raro. El único que hizo... Nunca se metieron los canadienses. No, el único que hizo algo extraño, que se metió en el otro país como una represalia, tomó el pueblo de Columba, mató a como 15 personas, robó lo que pudo del banco y se fue. A raíz de este enfrentamiento es que... los yanquis hicieron una película, como siempre. No, sí, bueno, vos sabés que eso antes había sido. Pancho Villa, cuando estaba peleando aún para Madero, porque esto de la invasión de Estados Unidos es como 10 años más tarde, pero cuando aún estaba peleando para Madero en 1910, Hollywood lo contrata y lo filma, porque realmente era un personaje. Entonces Pancho Villa, si uno busca, tiene cualquier cantidad de fotos y de filmografía real, porque Hollywood le pagaba para que para poder filmar sus batallas, que eran multitudinarias. Él movía ejércitos de 50, 60 mil personas, no era poco. Y aparte, a pesar de ser analfabeto y todo eso, tenía era un genio estratégico. Él fue uno de los primeros tipos en usar los trenes como medio de movilización. Bueno, movilizar 50.000 personas no es la tropa que cruzó los Andes. Bueno, ¿no? pero claro, acá en la Argentina, fíjese, bueno, sí, en Caseros hay 50.000 personas peleándose, pero en los Andes hay 7.000. Pero me río de la organización de Caseros. Bueno, pero justamente este organiza trenes, organiza aviones, él contrató aviones, y es más, hasta estuvo a punto, hablando con Alemania, de contratar submarinos. Para pelear en un visionario. Era un visionario. Y aparte, muchas de las estrategias de él después fueron estudiadas en los colegios militares de Europa, porque sinceramente eran innovadoras, porque él, no lo había aprendido de la vida, no lo había aprendido de ningún tipo de autodidacta. Un autodidacta. Vos fíjate una cosa, te decía que en cierto momento él invadió los Estados Unidos, y a raíz de esta invasión de Estados Unidos es que el ejército americano entró en México. Decir que México en ese momento era una anarquía, pero el general Pershing, que después fue el general de las tropas americanas durante la Primera Guerra Mundial en Francia, el general Pershing lo persiguió durante 8 meses a Pancho Villa y no lo pudo encontrar. Es más, dice que él seguía al ejército y sabía qué es lo que estaban haciendo, pero a él no lo podían ver. Un conocimiento del territorio parecido al de Artigas. Pero fantástico. Bueno, su mérito como estratega justamente no se mide por sus batallas, sino por la forma en que intuitivamente organizó un ejército de informales. Si bien contó con la asesoría de algunos oficiales de carrera, como el general Ángeles Villa, supo apreciar las ventajas que la modernidad ponía a su disposición. El uso que hizo de trenes como arma estratégica es una muestra de su genio. Dentro de su esquema ferroviario, fíjate vos, también desarrolló un sistema sanitario. Mandó a hacer vagones con quirófanos y organizó con los pocos profesionales con los que contaba un escalafón médico. No siempre las relaciones con los médicos fueron de lo más cordiales. Muchos de ellos desaprobaron la ley Juárez, que avalaba el fusilamiento sumario de los oficiales enemigos y de aquellos soldados que no quisiesen sumarse al ejército villista. De más está decir que los huertistas le devolvían la misma gentileza. Esta diferencia llegó a un punto de máxima fricción durante la toma de Zacatecas, donde murieron 2 de sus más queridos amigos y colaboradores, el general Trinidad Rodríguez y el coronel León Rodríguez. A estas desgracias debe agregarse la grave enfermedad del coronel Toribio Ortega y las heridas que por poco se lo llevan de este mundo y seguramente hubiese ido rumbo al infierno, al sanguinario coronel Rodolfo Fierro, moderno oficial de caballería que solía andar en moto durante los entreveros. Todo esto había alterado, todas estas muertes habían alterado el ánimo de Pancho Villa, exacerbando sus impulsos vengativos. Ningún enemigo debía vivir. Por más que mandó a evacuar en tren a sus heridos hacia Chihuahua, el doctor Lyman Rauschbaum y sus profesionales a duras penas daban abasto con los miles de heridos propios ajenos que abarrotaron primero el tren sanitario y después a un improvisado hospital en medio de la ciudad. Ya te digo, en esa batalla hubo más de 100.000 personas peleando de un lado del otro. El general Villa
visitó este hospital, ubicado en la Escuela Normal de Zacatecas, y felicitó a los médicos por el buen trato que se estaba dando a los heridos de ambos bandos. Se fue muy contento, pero al rato volvió hecho una furia, porque se había enterado, a través de sus oficiales del Estado Mayor, que en el hospital se estaba tratando a oficiales del ejército vencido. Efectivamente era así, pero los médicos no sabían quiénes eran, o al menos oficialmente ellos decían eso, porque para evitar ser fusilados muchos dejaban de lado sus uniformes para vestir ropas de paisanos. Villa intimó a los médicos a denunciar a estos oficiales. El doctor López de Lara y la maestra Beatriz González, que se desempeñaba como asistente, se negaron a entregarlos, argumentando que estaban heridos y estaban siendo tratados bajo su jurisdicción. Ellos, como médicos, no iban a ser cómplices del asesinato de sus enfermos. Villa se enfureció más aún, a tal punto que uno de sus oficiales golpeó al doctor de Lara con un cinturón. Aún así, se negaron a delatar a sus pacientes. Entonces Villa, en uno de esos arranques que le eran tan característicos, ordenó el fusilamiento del doctor, de la maestra y del ingeniero Rojas, que había salido en defensa de la señorita González. Los tres fueron escoltados rumbo al cementerio donde se realizaba la justicia revolucionaria. Al quedar Villa solo, se le acercó una enfermera llorando y le pidió por la vida de los condenados. Pancho Villa, que no temía ni a las balas ni a los hombres, no resistía el llanto de una mujer. Inmediatamente dio la contraorden y poco después los condenados volvieron a su tarea asistencial en el hospital. Años después, cuando el general dictó sus memorias, minimizó el incidente, que solo iba a someterlos a un simulacro de ejecución para que escarmentasen. Pero la vida da sus vueltas y no sabemos cuándo podremos requerir los servicios de alguien que hemos condenado a morir fusilado, como le pasó con el doctor Villanueva, encargado de los servicios médicos de la División del Norte durante la batalla de Aguascalientes. Aquí la suerte no le fue propicia y el general Villa, después de 2 días de tiroteos, debió replegarse. Lo hicieron en tren, pero el desorden fue tal que muchos temieron caer en manos de los carrancistas, es decir, los enemigos de don Pancho en ese momento. El hecho fue que el general médico Villanueva, pocos días antes, congratulado por su servicio por el mismo Villa, ordenó que su tren con heridos tuviese prioridad, creando tal desbarajuste con el ir y venir de las máquinas que Villa juró hacerlo fusilar por poner en riesgo la integridad del ejército en retirada. Enterado de esta noticia, el doctor Villanueva optó por exiliarse en los Estados Unidos, donde ejerció su profesión en El Paso, Texas. Quizás solo fue una rabieta. Quizás fue una de las muchas leyendas que rodean a Villa. Lo cierto es que todo tiene sus vericuetos en este valle de lágrimas, y el otrora poderoso general del ejército, que se contaba de a miles, quedó reducido al jefe de guerrillas con solo acodillaba unos cientos de hombres. Villa huía por la sierra con un puñado de ellos. El hermano de Pancho, Hipólito, requirió con urgencia los servicios de un médico, y el único que andaba a cientos de kilómetros a la redonda era justamente el doctor Villanueva, quien fue invitado a asistir al enfermo. Con natural recelo, se dirigió hacia el sitio de reunión y esmeradamente atendió a don Hipólito, que se recuperó de su problema neurológico. Villa abrazó al doctor Villanueva y le dijo que eran compadres y celebramos juntos esos lejanos buenos tiempos cuando lo había condenado a ser fusilado.